Sean bienvenidos a este podcast donde estudiaremos la música y sus estímulos, ya sea para el estudio o para el disfrute del auditor. La música es un estímulo sonoro que afecta el campo perceptivo de la persona y puede cumplir diversas funciones como entretenimiento, comunicación, ambientación y diversión. Según la Real Academia Española, la música es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos o de ambos a la vez, de tal manera que produzcan deleite y conmueva a la población, ya sea alegre o tristemente. La música también es una herramienta de expresión que permite comunicar emociones, pensamientos y experiencias a través y más allá de la comunicación verbal. Además, la música juega un papel importante en la formación de la identidad individual y colectiva, ya que nos identificamos con diferentes géneros musicales o artistas que nos recuerdan a nuestras experiencias y estados de ánimo. La música puede clasificarse de muchas maneras, como por ejemplo según la forma, instrumentación, función, origen o estilo. Entre la clasificación más generales se encuentran la música académica y la música popular. La música académica es aquella que ha sido creada a partir de un texto musical, mientras que la música popular es fácil recepción y asimilación de diferentes culturas y se expande rápidamente a las industrias culturales. Además, la música tiene un poder terapéutico, ya que ha sido demostrado científicamente que escuchar música produce el estrés, alivia la ansiedad y mejora el estado de ánimo. Sabemos que el violín es una arquitectura de partes muy complejas que suman en total 64 piezas ensambladas y dispuestas por el luthier de forma de tal que generen la mayor y mejor vibración posible considerando los parámetros del sonido. Estos parámetros con frecuencia duran altura, frecuencia o timbre, siendo estos considerados los parámetros básicos del sonido. También sabemos que el sonido o la onda del sonido tienen velocidad y dimensión, es decir, viajan a todas las dimensiones, lo mismo que nuestra lengua materna al hablar. Entramos aquí en un parecido enorme entre el sonido del violín y nuestro lenguaje hablado. Sabemos que las ondas del sonido, en cuanto a la velocidad, llegan a nuestro oído, excita el complejo sistema externo, medio e interno del sistema auditivo, llegando hasta nuestro cerebro en forma, al parecer, de sensación. ¿Es que no será acaso que vibra las neuronas de nuestro cerebro? ¿Juega un sinapsis muy complejas? ¿De esta forma aprendemos? Cuando pensamos, las neuronas de nuestro cerebro entran en vibración. Al parecer, sería esta la causa de nuestro aprendizaje. Pero, ¿acaso no aprendemos también en el silencio como ocurre con nuestra silenciosa vista al leer un libro? ¿Sería entonces otro medio de aprendizaje o de vibración de nuestras neuronas cerebrales con una capacidad ilimitada de imaginación? A trabajar con nuestras manos, como ocurre cuando estudiamos el violín. Los médicos especialmente dicen que hay una compleja red de terminaciones nerviosas que llegan desde nuestras manos hasta nuestro cerebro. Este proceso obviamente causa nuevas vibraciones en la compleja red de neuronas cerebrales, construyendo otras formas de asimilar aprendizajes. A modo de ver estas cosas, estaríamos vibrando bien como fluyendo sentimientos y pensamientos adecuados y positivos en nuestra área emocional y racional con la capacidad de analizar, describir y favorecer cada cosa. El violín, aparte de ser un instrumento complejo, se remonta al siglo XVI en Italia, en específicamente las ciudades de Brasilia y Cremona. Sus antecesores incluyeron instrumentos como la viola de gamba, la flauta de Rebec o la lira de Brasil, que a su vez derivan de otros instrumentos como el laúd y el rabel árabe. El primer violín, propiamente dicho, se cree que fue creado por Andrea Amati, un luthier de Cremona, que también se le reconocen otros fabricantes de violines de alta calidad como Gasparo Berlottini de Salo de Brescia. El violín evolucionó a lo largo de los siglos, pasando por diversas modificaciones en su diseño y construcción en los siglos. El violín comenzó a ganar popularidad y comenzó en un instrumento fundamental en la música clásica.
Durante el siglo XIX, con la llegada de la industrialización, se empezaron a fabricar violines en masa, lo que llevó a la producción de imitaciones de los violines más antiguos. En el siglo XX se introdujeron nuevos materiales para la fabricación de las cuerdas, como materiales sintéticos y metálicos, y desarrollando el violín eléctrico. El violín ha sido interpretado por muchos violinistas famosos a lo largo de la historia, como Nico Pagatini, Antonio Vivaldi y Pietro Loccheri, quienes han contribuido significativamente a la evolución del instrumento y a la creación de una vasta literatura musical para él. El violín, como ya se ha mencionado, es un instrumento de cuerda que al frotarlo produce una amplia variedad de efectos sonoros debido a su versatilidad y técnica de juego. Entre los efectos más comunes se encuentran el pizzicato, consiste en tocar las cuerdas del violín con los dedos de la mano derecha en lugar del arco, produciendo un sonido corto y metálico. También está el tremolo, que implica mover rápidamente el arco sobre una cuerda, generando un sonido vibrante y constante. Vibrato consiste en oscilar ligeramente los dedos sobre las cuerdas, añadiendo una sobreestimulación de tono que da vida al sonido. El glissado involucra deslizar los dedos de una posición a otra en el diapasón, produciendo un efecto de deslizamiento de notas. Col legno consiste en tocar con la parte metálica del arco, generando un sonido seco y percutivo. Estos efectos son utilizados en diversas formas musicales, desde la música clásica hasta géneros más modernos como el rock, gracias a la adaptación de instrumentos electrónicos del violín. El violín, que en italiano se llama violino, es el más pequeño de la familia de los instrumentos de cuerda, formada por el mismo la viola, el violonchelo y el contrabajo. De todos ellos, el violín es el que posee el timbre más agudo. Tiene cuatro cuerdas afinadas por intervalos de quintas y no posee trastes, a diferencia de la guitarra. El violín surgió en Italia a comienzos del siglo XVI, el resultado de la evolución de diversos instrumentos de cuerda. Los tipos de violín se clasifican por tamaño. Para escoger el violín adecuado, se debe tener en cuenta las medidas del instrumento como respecto al tamaño del músico y sobre todo la longitud de la mano. Los violines de tamaño adulto son entre 4 cuartos, siendo el menor tamaño los violines de 3 cuartos, 2 cuartos y 1 cuarto. El violín es un instrumento impredecible para entender nuestra cultura musical y nos tiene maravillados. Cabe aclarar que la música no solo consiste también para divertir a la población, y se encuentra la musicaterapia. Consiste en usar las respuestas y conexiones de una persona con la música para estimular cambios positivos en el estado de ánimo y el bienestar general. La terapia musical puede incluir crear sonidos con instrumentos de todo tipo, cantar, moverse con la música o simplemente escucharla teniendo poderosos efectos sobre la mente. Los diferentes estilos de música pueden tener un efecto importante en el estado de ánimo de una persona muy rápidamente y pueden ayudarle a experimentar y procesar una amplia variedad de emociones, desde felicidad hasta entusiasmo, al igual que tristeza, tranquilidad y contemplación. La musicoterapia usa las poderosas capacidades de la música para mejorar el bienestar de la persona. Consiste en una alternativa de tipos de terapia como son la terapia cognitiva conductual, las terapias musicales en respuesta y conexiones de una persona con la música para cambios positivos en el estado de ánimo. La terapia puede incluir escuchar música y crear música con instrumentos de todo tipo. También pueden involucrar cantar y moverse con la música, como ya se ha dicho. La interacción musical entre una persona y su terapeuta es importante durante la terapia. La improvisación también puede ser una clave importante en este tipo de terapia, consistiendo en el movimiento, en el estado de ánimo o el tema, como lo hace el sonido de una tormenta usando tambores y un palo de lluvia.
La historia y el origen de la musicoterapia se ha llevado por miles de años. Los expertos han encontrado instrumentos de hace más de 40.000 años, lo que sugiere que el deseo de los humanos por expresarse o comunicarse a través de instrumentos ha sido muy arraigado. El uso de la música para la terapia y curación data de la antigua Grecia, pero el uso terapéutica actual comenzó en el siglo XX, después que terminara la Segunda Guerra Mundial. La referencia más antigua a la terapia musical viene del artículo de 1789 titulado Consideración física de la música. En los años 1800 vieron el crecimiento de la investigación médica sobre la capacidad terapéutica de la música y desde 1940 las universidades empezaron a ofrecer programas de terapia musical. Uno de los tres hombres, Taylor Gaston, incursionaron en el uso de la música como herramienta terapéutica y han organizado y promovido la práctica para que se convirtiera en un tipo de aspecto de terapia. Ahora existen muchas asociaciones de musicoterapia de todo tipo. La música no depende de la comunicación verbal, así que puede ser mejor para las personas que tienen problemas para comunicarse verbalmente. Esto podría deberse a una discapacidad, una infección neurológica como la demencia, una lesión cerebral adquirida o una afección de la salud mental, ya que la terapia conectiva conductual y la psicoterapia son terapias de comunicación, pueden que no sean adecuadas para las personas que tienen dificultades como la comunicación. En estos casos, la terapia musical puede ser beneficiosa. Además, los profesionales de la salud mental pueden llevar la musicoterapia directamente a una persona, si ésta no puede levantarse de la cama o ir al consultorio de la terapeuta. Por ejemplo, disfrutar de la terapia en casa puede también beneficiar a los niños que desean estar en entorno familiar durante sus sesiones. Sin embargo, esto no es exclusivo de la terapia musical, ya que muchos otros tipos de psicoterapia pueden realizarse en casa. Existen beneficios adicionales al escuchar o crear música que las terapias de conversación podrían no ofrecer. Por ejemplo, aprender y practicar una pieza musical puede mejorar las habilidades de la memoria, la coordinación, la lectura, la comprensión y las habilidades matemáticas, y también pueden cultivar la responsabilidad y la perseverancia. Las personas pueden disminuir o disfrutar la sensación de lograr el crear una pieza musical, lo que puede mejorar su estado de ánimo y autoestima.